Buen día con todos. Vamos a presentar un trabajo de simulación de arranque de un motor directo de inducción con ayuda del software de Simulink. Yo soy Ronnie Brito y mi compañero es Alejandro Celi. El arranque directo se trata del modo de arranque más sencillo en el que el estator se acopla directamente a la red. El motor se basa en características naturales para arrancar, o sea que no necesita ningún tipo de sistema de arrancador para que el motor funcione. Se lo arranca directamente conectándolo a la red. Las curvas características de arranque las mostramos a continuación. Podemos ver que son estas, las curvas características. Las ventajas y desventajas de este tipo de arranque. Bueno, este tipo de arranque se usa la tensión nominal y por ende se tiene un alto par de arranque, o sea que en el arranque el par es bastante grande. Es fácil de arrancar, es económico con respecto a otros tipos de arranques como por ejemplo el arranque por variador de frecuencia. Las desventajas de este tipo de arranque es que se suele emplear solo en motores que no superen los 5 kVA de potencia, es decir que para motores ya mucho más con mayor capacidad de este tipo de arranque no es el recomendado. La corriente de arranque es aproximadamente 8 veces la corriente nominal, o sea que podría ser que en el arranque el sistema pueda caer si que no está bien diseñado, porque va a demandar demasiada corriente, aunque es en milisegundos esta corriente de arranque. eh, Igual podría hacer saltar algún tipo de bracket que esté al mínimo. El arranque directo crea estrés térmico en los devanados del motor. Esto reduce la vida útil de los devanados. Por lo que ya habíamos mencionado antes que la corriente de arranque es bastante elevada con respecto a la nominal y esto genera bastante calor en la máquina. Los dispositivos de protección, cuando se hace este tipo de arranques, se muestran a continuación un disyuntor, un contactor eléctrico y un relé térmico. El relé térmico, es uno de los más importantes para poder determinar si la máquina se está calentando demasiado y esto podría afectar en su funcionamiento. Con ayuda de Simulink vamos a simular el arranque directo de una máquina jaula de ardilla con las siguientes especificaciones. Este es un motor de 5 HP con 460 voltios en la línea, 60 Hz y una velocidad de 1750 RPM. Este es el diagrama esquemático de la simulación en Simulink. Aquí podemos ver que tenemos una fuente trifásica eh, donde tenemos configurado los parámetros que ya hemos indicado. Acá tenemos el motor jaula de ardilla. Este de aquí es una constante que va a simular el torque mecánico que le va a estar en el eje de la máquina. Y estos son buses de datos donde se guardarán los diferentes variables que hemos asignado. En este caso es la corriente de la fase A, la velocidad en RPM y el torque en newtons por metro. Estos se guardarán en una variable y para poderlas graficar en MATLAB. Aquí tenemos las configuraciones de la fuente trifásica. Tenemos 460 voltios línea a línea, 0 ángulo de desfase, 60 Hz la frecuencia. Acá están las configuraciones del motor jaula de ardilla. Aquí tenemos un motor de 5 HP, 460 voltios, 60 Hz y 1750 RPM. Acá son los parámetros más internos de la máquina. En este caso hemos elegido una configuración por defecto, 1000, son condiciones iniciales. Aquí tenemos el código de MATLAB. En la primera línea del código MATLAB
corre la simulación del Simulink. Luego se crea una figura y se grafica lo que se ha guardado en la variable A, en la variable corriente de fase A. Lo mismo se hace en la figura 2, pero en este caso se grafica lo que se guardó en la variable velocidad RPM, y en la figura 3 se grafica lo que se guardó en el torque, la variable que almacenó el torque. En este caso ya tenemos las simulaciones, las imágenes de lo que arrojó Simulink, y luego graficado en MATLAB. Tenemos aquí la primera imagen donde se muestra el pico que tiene la corriente en el arranque, en este caso 95.89, y luego se nota que la corriente se estabiliza en un valor determinado, 9.03. En esta imagen mostramos la velocidad en RPM de la máquina. Se nota que la máquina en el arranque comienza a incrementar su velocidad de forma gradual hasta que se estabiliza en un solo valor. Aquí podemos notar que se estabiliza en 1763. En la última gráfica es la gráfica del par. Aquí lo mismo, se nota que al inicio el par de la máquina es bien elevado, por lo que intenta mover la carga que tiene en el eje. Entonces en este caso nos arrojó 1143.8 newton metros, y luego se estabilizó en 21.11 newton metros. Cabe recalcar que la carga que se le ha agregado a la máquina ha sido 20 newton metros. Entonces está trabajando de forma adecuada la máquina.